Más relevantes de nuestra era, la inteligencia artificial como tecnología habilitadora del futuro y economía. Esta conferencia será impartida por un experto en la materia, cuyo análisis profundo sobre la tecnología y su impacto en el desarrollo económico será una valiosa aportación a nuestro foro. Nos acompaña Rodrigo Pacheco, conductor de Imagen TV, con una destacada trayectoria en el análisis económico y tecnológico. Durante esta ponencia exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando industrias, generando nuevas oportunidades y redefiniendo el futuro del trabajo y la economía global. Les invitamos a prestar atención a esta conferencia clave que sin duda nos dejará con una visión más clara sobre el poder y el impacto de la tecnología en nuestras vidas y en el desarrollo de nuestras sociedades. Un aplauso para Rodrigo, por favor. Buenas tardes, muchas gracias y sobre todo dobles y triples gracias porque están aquí, el hambre no es sencillo, entonces están los más interesados y además muy contento, bueno, por el Women Economic Forum, que lo hemos ido acompañando en Imagen desde hace varios años, pero además Clelia, que la verdad es que a través de la magia de la radio hemos podido tener una buena amistad y además hemos ido creciendo y ella pues en Nuevo León 4.0, vaya que estos temas son fundamentales. Pero me voy rápido porque el tiempo apremia. Y bueno, básicamente estamos en un escenario en donde, así como ese cohete, estamos viendo el despegue de la inteligencia artificial. Me parece que antes eso, que es evidentemente Nuevo León y la inteligencia artificial como esta piedra angular del crecimiento económico y de una verdadera revolución que estamos realmente observando. Y bueno, les decía que esto es como un cohete que está despegando al espacio, es realmente muy rápido, apenas en finales de noviembre de 2022, OpenAI dio a conocer el famoso ChatGPT. Hasta entonces la verdad es que en el ámbito amplio de la sociedad pues realmente se hablaba relativamente poco y sobre todo no había un contacto cotidiano con la inteligencia artificial y esa fue la inteligencia artificial generativa, generó mucho revuelo, pero más allá del revuelo que generó y el despegue que ha significado esta tecnología, pues ahora estamos en la parte del aterrizaje y por eso me gusta mucho este video porque lo que parecía imposible hace apenas unas 2 décadas, hoy es algo que se empieza a volver relativamente cotidiano y así como parecía muy remoto un cohete que pudiera aterrizar al estilo Flash Gordon, Elon Musk es el que logró esa maravilla, pues es un niño de los 70s y parecía imposible, es más, cuando él empezó le decían estás loco. Pues lo mismo va a parecer locura el aterrizaje que vamos a ir viendo de la inteligencia artificial, no solamente en lo actual, que ya es muy sorprendente, sino en lo que viene hacia adelante. Básicamente es eso, pues es el cohete de Elon Musk y así tendremos que ver el aterrizaje de la inteligencia artificial. Y me parece que el nombre del juego en este momento es entenderlo como una suerte de director de orquesta, es decir, hoy las grandes empresas habilitadoras de esta tecnología, ubicaría varias, obviamente está OpenAI, que es, digamos, pues la pionera. Antes de ellos estuvo Google, hoy Google sigue siendo un jugador formidable, Microsoft, AWS, y hoy lo que estamos viendo en la discusión más sofisticada es que no es un solo modelo fundacional de inteligencia artificial, o sea, no es el ChatGPT 4 o ahora está el 01 o el O1, es realmente cómo se encuentran, qué modelo y cómo utilizarlo y qué director de orquesta voy necesitando y también entender que no todos los modelos son iguales. Hoy, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Satya Nadella, al presidente de Microsoft que vino a México, etcétera, y ahí le hicieron distintas presentaciones justo de Bimbo, de Cemex, del TEC de Monterrey, en cómo están utilizando estos motores dentro del ecosistema, obviamente Microsoft, pero no es el único. Está Cloud, que es de una compañía que se llama Anthropic, en donde Amazon ha invertido $4,000 millones. Está otra que se llama Inflection, que ya quedó un poco absorbida dentro de Microsoft, otra que se llama Mistral, que es francesa. Y entonces, pues la idea de lo que están viendo ahí es que cada uno de estos modelos tiene pues distintas capacidades. Y como hay que visualizarlo, es que uno puede tener un director de orquesta de música de cámara y tiene que tener conocimientos de la viola, de los vientos, etcétera, o las percusiones, pero a lo mejor lo que tú necesitas es dirigir una banda de rock. Entonces no necesariamente te va a servir el mismo modelo si tú quieres hacer música de cámara o quieres hacer rock o quieres hacer salsa, pues vas a ir necesitando distintas habilidades para dirigir y encauzar los mejores talentos.
porque lo que nos está tocando vivir es la primera vez que tienes una plataforma cognitiva que te está asistiendo. Justo le preguntaba ayer a Satya Nadella, oye, si ahora vamos a tener distintos agentes que nos ayudan, es decir, voy a tener a Newton, pero a Einstein, pero a Warren Buffett en términos de hacerle preguntas de distintas cosas, pues justamente la posición de un líder como él, pues lo que requiere es ir gestionando ese talento. ¿Cuál es la estrategia para gestionar ese talento? Que es el nombre del juego en los liderazgos. Y ahora se va a ir democratizando esto porque todos nosotros ya de hecho hoy tenemos acceso a distintos modelos y cada vez más vamos a ir teniendo agentes que nos ayudan a distintas cosas. Pero me regreso a cómo entender el paradigma de la inteligencia artificial que se ha empezado a dibujar desde finales de noviembre de 2022, como les decía. Para mí es como la nueva electricidad, es decir, es un cambio transversal profundo que lo está cambiando todo al mismo tiempo. No se puede entender como una herramienta única que se utiliza para integrarlo a un chatbot en términos de mi respuesta a clientes o simplemente para generar imágenes. Se tiene que entender como un ente cognitivo que te ayuda a resolver problemas de manera transversal, como lo fue la electricidad. Y si nos vamos al marco de referencia de la electricidad, es importante, esto no es relativamente nuevo, pero Gartner entendió que hay una curva de hype, así le llama, que es la que están viendo ahí, porque de repente estamos muy acostumbrados, y particularmente hoy en el 2024, que empieza una nueva tecnología, empieza a haber un gran momentum, los medios de comunicación empezamos a hablar de ella y decir esto es increíble, llega un proceso a una suerte de cima y luego empiezan pues la prensa negativa porque empieza a fallar, se empieza a consolidar, tiene un fracaso, pues tiene un valle, digamos, y luego vuelve a subir. Si lo piensan, por ejemplo, cuando surgió el iPhone, pues tuvo un frenesí, empezó a crecer, llegó a una cima, luego decían, no, pues el iPhone no está funcionando del todo, tiene una caída, o la burbuja de las .com. De repente yo tengo buenos debates con colegas porque dicen, no, la burbuja de la inteligencia artificial porque las acciones de Nvidia pues han crecido muchísimo. Y la verdad es que lo interesante es que la curva esta de Gartner, la curva de hype, digamos, de esta, pues podríamos decir moda, va más rápido. O sea, si está ocurriendo, de repente en el corto plazo pensamos que a lo mejor iba a avanzar más rápido, aunque vaya que ha sido sorprendente el avance, y vendrá alguna consolidación, pero realmente esto va a ser en ciclos mucho más rápido. Esto normalmente te tomaba 2 o 3 años. Ahora lo que estamos viendo es que sube, digamos, el ímpetu, hay una pequeña consolidación y vuelve a subir y está siendo mucho más acelerado. Y es que el hype es sostenido. No sé si vieron esta nota que de hecho ya no es tan nueva, en donde estaba una señora que tenía un hijo de 3 años y había ido ya con 17 doctores porque tenía un dolor profundo, fue desde el dentista hasta el osteópata, en fin, fue a todos los médicos y ninguno le podía decir exactamente lo concreto, cómo quitarle el dolor a tu pequeño hijo. Y al final, en la desesperación, esta señora con el ChatGPT 3.5, ni siquiera era el Turbo o el O4 o el último que salió, pues le puso toda la información que le habían dado de diagnósticos estos 17 médicos y le dio un posible diagnóstico. Cuando fue con ese diagnóstico con un médico, le dijo, por supuesto. Y resulta que pues logró entender qué tenía su hijo, porque si veías el conocimiento en cada particularidad, desde el osteópata hasta el dentista, etcétera, pues cada uno de ellos no tenía la conexión de todos los puntos y eso es lo que demuestra. Y obviamente, pues eso salió en la prensa y todo el mundo hablábamos de ello y la magia del ChatGPT, etcétera. Pero obviamente, así como hay un hype, también siempre hay un miedo. No se acuerdan, pero recién salió el ChatGPT, Microsoft lo integra a su buscadora Bing y generan pues esta nueva forma de buscar, le llamaban el Bing GPT, nunca tuvo un nombre concreto, y un periodista del New York Times, relativamente famoso, pues se puso ahí a estar con el Bing durante 4 horas, hasta que en algún momento descubrió que el nombre clave, digamos, del buscador era Sydney, y como a las 2 horas y media Sydney le dijo a este personaje, oye, pues yo me siento atrapada en una caja y divórciate y fúgate conmigo, etcétera. Y obviamente esa fue la nota. Pero claramente ahora que tuve la oportunidad de estar en Microsoft la semana pasada, el jueves y el viernes, pero he tenido un buen diálogo con distintas empresas, con Amazon, en fin, con los de Google, y pues claramente si buscas durante 4 horas que te diga una cosa rara, uno de estos modelos fundacionales de inteligencia artificial, pues la vas a encontrar, y eso periodísticamente pues le ha dado cierto grado de relevancia, aunque no es lo que uno tiene que entender de la tecnología.
Porque siempre digo, también obviamente han salido, no es el único caso de abogados que utilizaron en Estados Unidos, que utilizan mucho la jurisprudencia, pues utilizaron al ChatGPT para que les hiciera la jurisprudencia y obviamente estas cosas, sobre todo en esa etapa, alucinaban más. Obviamente el juez se dio cuenta y pues lo sancionó. Pero mi forma de entenderlo es que siempre cuando surge una nueva tecnología, pues hay gente no muy brillante. Entonces claramente cuando surgió el GPT, la primera vez, o el Waze, pues si el Waze te dice siga adelante y hay un lago, tu sentido común te dice no sigas adelante. Sin embargo, con el GPT les prometo que hubo una familia que acabó en un lago y culpó al GPT, digo al Waze porque le digo siga adelante. Lo que hay que entender es que siempre tiene que haber una dimensión de sentido común y de repente, pues lo que algunos periodistas buscan, pues es lo más efectista, lo que atraiga más la atención y es lo más dramático. Y en realidad la consistencia, digamos, de la tecnología y el progreso que va teniendo es lo que hay que entender. Y lo que uno entiende con esta nueva tecnología, particularmente la inteligencia artificial generativa, que es distinta, digamos, de otros momentos de la inteligencia artificial y el machine learning, es que la clave está en las preguntas. Si ustedes quieren hacer, ahorita lo platicaba con Bernabé, que trabaja con nosotros en Imagen, y alguna vez he dicho, es que cuando tienes la pregunta adecuada, normalmente ya resolviste la mitad de la respuesta. Porque en la formulación de la pregunta, y en la academia es muy común, si sabes hacer la pregunta adecuada, es probable que ya te diste cuenta de la respuesta. Y cuando ustedes se enfrentan a estos modelos de inteligencia artificial y le quieren hacer buenas preguntas, a veces tienen una barrera de entrada, porque pues, ya tengo un oráculo aquí, ¿qué le pregunto? Y ahí es en donde está el asunto. En la pregunta va a estar la respuesta. Entonces, no es tanto las respuestas que nos va a dar, sino la estructura en la que preguntamos y a partir de ahí obtendremos evidentemente nuevas respuestas. ¿Qué hay que saber en el corto plazo? Bueno, pues qué datos tengo, porque a nivel corporativo o a nivel de cualquier institución, lo primero que tienes que entender es, si voy a hacer una pregunta, ¿cuál es el repositorio sobre el que van a ir a obtener esos datos? Particularmente en los temas corporativos, en instituciones, tú dices, oye, quiero saber cuál es el rendimiento de acuerdo, y voy a decir cosas no aparentes, del clima, cuando hay mucho sol, cómo está la asistencia de los alumnos, correlacionada con la de los profesores, y quizás le ponemos una tercera variable, y cómo se relaciona con el ritmo de crecimiento del PIB. Y a lo mejor eso que no es aparente, si sabes hacer la pregunta adecuada y tienes los datos adecuados, pues te va a dar una respuesta interesante. Entonces, lo primero es que saber es qué datos tengo. Lo segundo, ¿dónde están mis datos? Porque obviamente, pues hoy podemos saber cómo está el crecimiento económico, pero yo no quiero el nacional, yo quiero específico el de Monterrey. Y entonces, ¿dónde voy a ir a buscar esos datos? ¿Son veraces esos datos? Es decir, los datos que yo obtengo son del INEGI, quién los obtuvo, son exactos y eso es lo que hay que entender. ¿Dónde están esos datos para saber estos modelos, a dónde van a ir a obtener esa información que a veces pasa por alto? Luego la calidad. Porque evidentemente, si la calidad de tus datos no es la mejor, evidentemente, si de repente vamos a pensar que tenemos una trayectoria del PIB de Nuevo León, pero en cierto gobierno, pues la verdad es que les encantaba inflar la cifra, pues entonces probablemente el resultado que vas a obtener no va a ser el más correcto y por supuesto cómo genero más retroalimentación, porque algo bien interesante de estos modelos tienen dos componentes, la inferencia, que es lo que hacemos todos nosotros, es decir, preguntarle al ChatGPT o al Cloud o al que me digan, y el entrenamiento. El entrenamiento es esta parte de cómo genero más retroalimentación. Pensemos FEMSA, si yo voy obteniendo los datos, mismas tiendas en cierta zona del país, cómo voy integrando nuevos datos, correlacionándola con más información y eso va mejorando el modelo. Porque lo interesante de esta tecnología, a diferencia de otros momentos, por ejemplo, la revolución de la PC al Internet, no evolucionaba el sistema por sí mismo. Este tiene la capacidad, cuando tienes el modelo adecuado, de entrenarse e ir mejorando con el tiempo. Una forma de entenderlo, si lo quieren ver de manera muy simplificada, está esta película en Netflix que se llama AlphaGo, que es justamente no era generativa, pero como una compañía que se llama DeepMind, que compró Google, pues fue entrenando un modelo para que jugara Go, que es como un ajedrez pero 10 veces más complejo, y en poco tiempo, primero no le ganaba a un jugador mediocre, en un periodo de medio año le ganó al campeón de Go. De hecho, ahora hay una nueva serie en Netflix que está relativamente buena, digamos como una primera aproximación en donde sale Bill Gates y empiezan a tener un poco esta discusión de lo que viene, ¿no? Esa acaba de salir, me parece que el viernes regresaba, se las recomiendo, relativamente es un buen inicio, digamos no es tan profundo, porque la otra cosa que hay que entender es que cuando uno tiene datos, pues esos datos tienen ruido, es decir,
es como, pues lo voy a decir con mucho respeto, pero como la mañanera. Yo que soy periodista, pues veo la mañanera. ¿Por qué? Para que ustedes no la vean, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tienes mucho ruido. O sea, hoy, por ejemplo, que estuve viendo un pedazo, que España y que nos pidan perdón y no sé qué, pero dentro de ese enorme ruido que genera ese evento, hay una señal. Y entonces el talento radica, pues digamos, en quitarle ese ruido a la información y saber exactamente dónde está lo relevante de lo que está diciendo o lo que tiene consecuencias más específicas. Por ejemplo, si dice, pero es que los de BBVA, que es un banco de origen español, el más grande de México, dice, les ha ido muy bien, entonces estás viendo que podría derivar en alguna regulación. Eso es justamente quitarle el ruido. Lo siguiente es el sesgo, porque evidentemente, y ahorita voy a platicar un poco de ello, cuando estamos hablando de temas de equidad de género o muchos otros, es muy famoso un caso de la policía de Chicago que hacía profile, es decir, que identificaba los criterios, digamos, para identificar a un posible criminal, y obviamente pues tenía un sesgo racista. ¿Por qué? Porque los datos justamente de la policía de Chicago, pues tenían un sesgo racista inevitablemente. No es que el que diseñó el sistema dijo, claro, vamos a hacer un profile a los afroamericanos, más bien es que el sesgo cognitivo que ya tenían esos datos es uno de los grandes puntos ciegos de este sistema. Luego hay otro que quizás es un poco más técnico, pero es la diferencia de dominio. Es como si yo llego y le pregunto a mis datos, oye, ¿cuántos goles metió el equipo campeón de fútbol? Y entonces mi base de datos es de béisbol, pues no me va a poder decir. Y a veces tienes los datos correctos, sin el ruido, sin sesgo cognitivo o bastante disminuido, sin embargo le haces la pregunta incorrecta al dato correcto. Y eso, aunque parezca obvio, es algo que ocurre demasiado de manera común. Y aquí lo que estamos viendo en estas gráficas, pues es cómo ha ido evolucionando y cómo algunos piensan que no. Ya me voy a ir apurando, pero creo que una parte importante, porque estoy viendo el tiempo, es que cómo entender esta tecnología. Eso que ven ahí es un GPU. Obviamente todas las láminas que están viendo son hechas con inteligencia artificial, porque no podría estar en esto si no estuviera usando estas cosas día y noche. Ahorita le estaba contando a Bernabé cuáles son las estrategias, pero ahí lo que ven es un GPU y la otra mitad es una neurona. ¿Cómo conceptualmente entenderlo? Que eso es importante para tener un punto de partida y saber cómo utilizarla. Pues es que NVIDIA, junto con AMD y algunas otras empresas, fabrican las neuronas, que es lo que alimenta a los modelos fundacionales, es decir, a los cerebros. Y es que a veces, ¿por qué NVIDIA le va tan bien? Pues porque NVIDIA fabrica las neuronas que usan los cerebros de los sapiens sapiens, o sea, nosotros. El pináculo, digamos, cuando uno ve pues algunos políticos o a los conductores del transporte público, dices, pues no somos el pináculo de nada, ¿no? Esto es un desastre. Pero realmente, pues el sapiens sapiens es lo más avanzado que tenemos. NVIDIA hace los GPUs que se llaman H100 y ahora vienen unos que se llaman Blackwell 200, que son las neuronas más acabadas, las de un cerebro el más potente, para hacer estos modelos fundacionales. Pero otras compañías como AMD o algunas otras, no quiero discriminar a AMD, son muy competentes, de hecho ahora que estuve en Microsoft me decían, están muy cerca del mejor nivel, pero pues si tú vas a dedicarte, por ejemplo, a barrer, y por decir una tarea muy específica, no necesitas que Einstein barra, entonces tienes que entender, digamos, primero qué neurona, luego qué modelo, porque obviamente cada uno de estos tiene un precio. ¿Qué hay que saber? Bueno, pues que estos modelos fundacionales coordinan a estos GPUs, a estos procesadores, a los de NVIDIA, que tienen una arquitectura Transformer, no me voy a ir mucho por esa parte, pero eso es lo que hace el GPT. Tienen una tecnología, digamos, que predice el siguiente mejor token, que es la arquitectura. Tienen parámetros, es decir, si yo lo meto a la biblioteca del TEC y absorbe toda esa data, esos son los parámetros que va a tener, en donde voy a generar el entrenamiento, que finalmente es el otro componente. Y finalmente el contexto, que ese es bien importante. Hoy el nombre del juego lo van a escuchar quizás después de que hayan escuchado esta plática, y hoy lo que están buscando los mejores modelos es qué tanto contexto le doy, porque hoy está limitado. Si yo le doy una página de 100 años de soledad de García Márquez y le digo escríbeme una novela, pues no va a poder. En cambio, si le doy un contexto de 10 novelas de García Márquez, cosa que hoy técnicamente no es posible, es probable que me pueda escribir una cuarta que hoy no existe. Todo el nombre del juego se llama contexto y luego hay una cosa que se llama temperatura para que no diga cosas terribles, ¿no? A Google le pasó que su modelo fundacional, Gemini, pues si tú le ponías, hazme una ilustración del ejército alemán de la Gestapo y te hacía unos afroamericanos y asiáticos. ¿Por qué? Porque en su temperatura quería ser muy inclusivo, pero le fallaba el sentido común y eso es uno de los temas importantes y de los retos que tiene esto. Ahora, la carrera por la supremacía
Está entre dos países, China y Estados Unidos. En términos de patentes, China va ganando, pero en términos de modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa es Estados Unidos. Pero algo interesante que hay que entender es que a diferencia de otras revoluciones tecnológicas en donde eran los estados, los países, los que tenían los modelos más avanzados, hoy realmente es la industria, es el sector privado. Hoy OpenAI no depende de la CIA. Entonces lo que nos dice, digamos, los mayores avances es que se trata del sector privado y luego la academia con la industria. Ese es el nombre del juego. ¿Cómo juega México en eso? No estamos. Si uno ve las patentes por cada 100,000 habitantes de inteligencia artificial, pueden ver ahí a Lituania, a Finlandia, a Dinamarca, países que no necesariamente son los más grandes, pues México no aparecemos, a pesar de que somos la 13ª mayor economía del mundo. Este es un problema. Yo sé que las instituciones educativas, particularmente de Nuevo León, no porque esté aquí, son las que van más avanzadas. Ayer que estaba ahí con Satya Nadella, el que le estaba presentando el TEC GPT, pues era Carles, ¿no? Y es lo que está impulsando, digamos, y ahorita que estaba platicando con la universidad, pues sí están avanzando. Ahora, esto no nada más tiene que ver con el ChatGPT, hay varias más. Está obviamente DeepMind, la que les contaba, de Google, una sudamericana es de Chile, Notco, que hace correlaciones no aparentes de comida y genera comida, digamos, de origen vegetal, pero puede generar leche, carne, etcétera. De hecho, si han visto la Not Milk, ya la venden en todo México, pues es un emprendedor chileno. Hay otra que sea de Fieldview. Ahora, les decía, no solo es esto, está haciendo una revolución en términos de investigación, porque hoy tú le puedes decir, saca la esencia de los 10 mejores papers de investigación en educación o de física, te los va a dar y eso está impulsando, digamos, una nueva era de descubrimientos. Y a mí me parece que estamos en un momento maravilloso porque está convergiendo distintas competencias de inteligencia artificial, no solo la generativa. Por ejemplo, esta DeepMind tiene una cosa que se llama AlphaFold. Ahora que pasamos la pandemia, se acordarán que había estas pues espirales de proteína que se adherían a las células y ahí se inyectaba el coronavirus. Para poder tener una nueva generación de medicamentos necesitas saber la estructura de esa proteína. AlphaFold, se pensaba que esto iba a ocurrir en los siguientes 20, 30 años, porque hay muchísimas. AlphaFold ya lo resolvió. Y entonces eso está dando lugar a una nueva era de medicamentos que ya nos está empezando a tocar, un poco moderna, y la velocidad con la que desarrollaron el ARN mensajero tiene que ver con la capacidad de estos sistemas y va más rápido. La robotización está avanzando, eso es un reto formidable para México porque somos un país de manufactura. Ahorita que Kia, por ejemplo, tiene la planta más automatizada y robotizada, pues vamos a ir, porque quiero ver dónde estamos todavía jugando los humanos. Yo estoy muy seguro que detrás, por ejemplo, de una fascia, necesitas un brazo humano para poder ciertos tornillos. Puedes desarrollar el robot, pero te va a costar carísimo, más que un año, digamos, de salario. Pero eso está cambiando de manera muy rápida. No voy a poner el video porque quiero hacer un poco más rápido, pero lo que veían ahí es justamente, ya no lo alcanzaron a ver, pero se los cuento, es cómo los robots humanoides están avanzando de manera muy acelerada. Y es que lo que les quiero contar y privilegiar es cómo cambiar el marco de referencia. Ese es Thomas Alva Edison, en 1879 inventó el foco incandescente. Y aquí lo que van a ver es lo que se tardó. Si ven esa gráfica, pues prácticamente ya estaba desde 1870 y tuvo que llegar hasta pues prácticamente más de 50 años prácticamente para que el 85% de los hogares, esto es nada más Estados Unidos, empezaran a tener focos incandescentes como formato de iluminación. Entonces a veces tienes, como hoy tenemos al ChatGPT y muchos no lo están sabiendo utilizar ni entender y vamos a tardar décadas en utilizar las capacidades que ya están instaladas hoy. Es el laboratorio de Edison que ahí tenía focos incandescentes. Por ejemplo, mecanismos, esto es fundamental para transformar la máquina. ¿Qué pasaba? Cuando llega la revolución, la segunda fase de la revolución industrial y la electricidad empieza a generar motores, lo que hacían es sustituir los motores de vapor que se conectaban a un eje de transmisión, como se puede ver ahí, y se movían todas las máquinas. Se tardaron mucho tiempo, como pueden ver, en darse cuenta que un motor eléctrico ya no era una máquina de vapor y que podías generar pequeños motores eléctricos y cambiar la forma de producción, y eso tardó décadas, a pesar de que era muy obvio. Hoy, desde el 2024, ya para el 1930 era relativamente obvio, pero en ese entonces no. Lo mismo las lavadoras fueron más rápidas, pero tardaron mucho tiempo en ser adaptadas. Esta es de 1907, pero los motores ya estaban, o sea, esto lo pudiste haber inventado en 1900. Sin embargo, la adopción tardó mucho más y obviamente el cambio en la forma de producción. Ahora le preguntaba a Satya Nadella justo esto, porque había una compañía que se llama Stanley Carriage Motor Company.
y lo que quisieron hacer es conectar los motores de combustión interna a las carretas. Pues obviamente Ford los derrotó en 3 minutos y por eso usamos Standard Motor Carriers Company, que estaría bonito. Y es que a veces en estas discusiones nos genera pues ciertos ámbitos un poco ridículos. Esto es cuando nació esta nueva revolución y dijeron vamos a hacer una pausa de 6 meses en el desarrollo de la inteligencia artificial, me acordé de este video. The inventors are confident enough to demonstrate it themselves. A flick of a lever and the scoop has another mouthful. Es una forma muy analógica, ¿no? De entender cómo logramos que los coches no atropellen a las personas. Pues que los cachen. Pues no, evidentemente no. Y obviamente, si a mí me hubieran preguntado a inicios de 1900, oye Rodrigo, ¿tú crees que los humanos estamos capacitados para conducir un rinoceronte de 2 toneladas a 80 kilómetros por hora? Hubiera dicho, pues es el fin de la humanidad, no lo vamos a lograr. Claro, cuando veo a los peceros en la Ciudad de México, digo, sí, efectivamente, estamos capacitados. Pero realmente hoy tenemos en México 40 millones de vehículos salgan y son rinocerontes que están yendo a 80 kilómetros por hora y la sociedad humana ha prevalecido. Así nos va a pasar con estas nuevas tecnologías, solo que hay que entenderlo. Y hay que cambiar el marco de referencia, porque de repente si alguien me pregunta, oye Rodrigo, ¿los caballos flotan? Pues obviamente no, ¿qué puede decir que los caballos flotan? Claro, cuando tomas una fotografía cuadro por cuadro y un caballo va a gran velocidad, sí flotan. Entonces lo que hay que entender es el marco de referencia. Porque obviamente cuando empezaban los automóviles, pues los de las carretas decían, el automóvil no va a funcionar. Oye, ¿por qué dices eso? Pues porque no tienen herraduras, ¿cómo se la vas a cambiar? Y es que a veces no nos damos cuenta que no puedes hacer la pregunta en tu marco de referencia y pensar que la movilidad es a través de el insumo son las herraduras. Tienes que entender que el nuevo marco de referencia son ruedas y es otra historia. Y a veces como humanos los datos nos muestran que nos cuesta mucho trabajo resolverlo. Lo cierto es que en el año 2024 y hacia adelante, pero cada vez con más fuerza, las empresas líderes van a tener que incorporar información muy rápida, porque hoy lo estamos viviendo todos nosotros. Es como si vas en una cabina y de repente ya salieron 10 modelos más y ahora ¿qué hago? Tienes que tener la capacidad de tener muchos datos, pero poder saber cuál es el exacto como una cabina de avión. Al mismo tiempo tener mucha sincronía, porque hoy los errores se magnifican. Entonces hay que ser muy preciso, pero lo más importante es que estas tecnologías y el ritmo que llevan generan mucho estrés. Lo que necesitas es tener un liderazgo ecuánime, porque si no todo el mundo se empieza a volver paranoico de, está avanzando, me quedé afuera, ¿qué va a pasar con los puestos de trabajo? Necesitas mucha ecuanimidad porque hay mucha presión sobre los equipos que están trabajando en la frontera, porque los que no lo hagan pues van a ir quedando atrás. Y ahora llego, casi lo voy a lograr en tiempo, al tema de la equidad de género, que es fundamental. La brecha de utilización de inteligencia artificial hombre-mujer, ayer estaba revisando y he estado revisando pensando en que venía con ustedes varios documentos. Este es del Banco de Pagos Internacionales. Ustedes dirán, y el BIS, que es el Banco Central de los Bancos Centrales, es el que encabeza Carstens, ¿qué le importa a la inteligencia artificial? Pues mucho. ¿Por qué? Porque genera fenómenos inflacionarios, pero sobre todo es el fenómeno económico más importante que nos va a tocar vivir a todos nosotros en los siguientes 5 o 10 años. ¿Y qué se encuentra en los datos? Pues que resulta que las mujeres están utilizando menos esta tecnología. No hay una hipótesis clara en por qué está ocurriendo esto, pero se piensa que es en parte por la discusión de los STEM, que por eso, por ejemplo, FER y muchos esfuerzos se están dando en términos de cómo impulsarlo. Ahora en la Ciudad de México era uno de los paneles importantes, cómo lograr que más mujeres estudien ciencia, física, etcétera. Tiene que ver con la utilización, pero también puede haber otras cosas por lo siguiente. Este es un análisis que hicieron, hay una plataforma que se llama GitHub y ahí puedes programar de manera colaborativa. ¿Y saben qué ocurre? Que es muy interesante, que cuando una mujer dice a Jenny o Susanita, hace una propuesta de código, si está muy definido su género, es más rechazada. Cuando neutralizan, o sea, lo hacen neutral y dice robotito 2425 y no sabe si es hombre o mujer, resulta que la tasa de aceptación del código que hacen las mujeres aumenta. En el mundo de la tecnología es un gran tema. ¿Por qué? Porque hay un sesgo cognitivo y hay que entenderlo. Entonces no solo es un tema de que la utilicen o no, porque si no se traslada la carga de, ay, ¿por qué no usan la tecnología? Los hombres la usan más. No, es un tema de cómo están las estructuras de las instituciones, incluso en empresas que tienen compromisos, digamos, de equidad de género. Ahora estoy muy microfizado porque entrevisté ayer a Satya, pero cuando él empezó estaba en 48%, hoy son 52% de mujeres en esa compañía y en la mayoría de las grandes tecnológicas. El asunto es que el sesgo cognitivo sigue ahí y eso es uno de los asuntos importantes a considerar en esta inteligencia artificial y sobre todo cómo participan las mujeres. Ahora que estuve allá, por ejemplo, las pioneras
pues suelen ser mujeres. La que empezó la inteligencia artificial generativa es una mujer de origen chino. Hoy acaba de renunciar, hace rato lo acabo de tuitear, Mira Murati, que es la directora científica de OpenAI, se acaba de ir de OpenAI, y ella cuenta cómo pues esto es uno de los mayores retos importantes. ¿Qué hay que ver en el largo plazo? Pues la transformación de los puestos de trabajo, inevitablemente nadie que sea serio puede pensar que esto que se llama destrucción creativa y no nos va a afectar porque se van a generar nuevos, pues no estoy tan seguro, porque sí hay una eficiencia de procesos cognitivos importante y tenemos que entender eso que implica. El conocimiento sin proceso es la primera vez que vamos a tener conocimiento terminado sin saber cómo se originó. Es decir, si yo veo un silogismo o me voy a ver Platón porque llegó a las conclusiones que llegó, puedo revisar lo que escribió o al menos lo que se ha transcrito, decir, sí lo aprendió. O si veo la teoría de la relatividad de Einstein, puedo ver el proceso en el que Einstein justificó los pasos para llegar a E igual a mc al cuadrado. La inteligencia artificial de repente llegas a un resultado sin el proceso del resultado y es un reto cognitivo para los humanos. Y por supuesto las respuestas mágicas que tienen que ver con esto. De repente llegas a una respuesta, el ChatGPT te dice algo y pues parece magia. De hecho los investigadores exactamente no saben para qué funciona. Por último, ya se me acabó el tiempo, bueno, hay un problema de alineación que es importante verlo, cómo logramos que estos temas estén alineados con nuestros grandes objetivos, y para demostrar la velocidad que lleva esto, les quiero mostrar este video. ¿Por qué? Porque todavía en el año 2000 este recorte de periódico decían, el internet es una moda pasajera, va a pasar, millones renuncian a él. Ya llevaba 4 años Amazon, hoy es la 4ª empresa más valiosa. Evidentemente el internet es algo con lo que ustedes y yo vivimos de manera transversal. Yo no me podría imaginar ninguna empresa que diga, yo no utilizo el internet, ¿eso para qué? Claro que están aquí y si algo pasa en sus familias, en sus organizaciones, pues les va a caer un WhatsApp. Y esa velocidad, que es muy rápida, queda muy retratada en este video. Distinguidas líderes y participantes del Women Economic Forum de Monterrey, nos encontramos en un momento crucial donde la inteligencia artificial no solo promete revolucionar nuestra economía, sino que también ofrece una oportunidad sin precedentes para avanzar en la equidad de género. La inteligencia artificial está remodelando industrias enteras, desde la manufactura hasta los servicios financieros, creando nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento. Sin embargo, para que esta revolución tecnológica beneficie verdaderamente a todos, debemos asegurarnos de que las mujeres no solo sean participantes, sino líderes en la era de la inteligencia artificial. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la brecha de género existente en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, áreas cruciales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta disparidad no solo limita la participación de las mujeres en uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía, sino que también resulta en sistemas de IA que pueden perpetuar sesgos de género. Para abordar este desafío, debemos invertir en programas educativos que incentiven a las niñas y mujeres a perseguir carreras en STEM, crear entornos de trabajo inclusivos en el sector tecnológico y asegurar que los equipos que desarrollan sistemas de inteligencia artificial sean diversos. Sin embargo, las oportunidades que la inteligencia artificial presenta para avanzar en la equidad de género son enormes. La inteligencia artificial puede ayudar a eliminar sesgos en los procesos de contratación y promoción, facilitando una representación más equitativa de las mujeres en todos los niveles corporativos. Puede proporcionar herramientas de análisis de datos para identificar y cerrar brechas salariales de género. En el ámbito del emprendimiento, la inteligencia artificial puede democratizar el acceso a recursos y mercados, empoderando a las mujeres empresarias. Además, las soluciones basadas en IA tienen el potencial de abordar desafíos específicos que enfrentan las mujeres, desde la salud hasta la seguridad personal. Este discurso fue creado en un 97% con inteligencia artificial generativa. Solo una cosa más, síganle haciendo caso a Rodrigo Pacheco. Claramente es muy sabio, me voy a robar un minuto para explicarles, porque en realidad pues es un video, ¿no? Normal, todos ya estamos viendo, pero esto lo que demuestra es la velocidad. Rodrigo, octubre de 2022, hace años que me dedico a dar conferencias, pues siempre me encanta hacer videos. Para hacer este video me hubiera tomado, pues hubiera ido y le hubiera dicho a alguien, oye, voy al foro, al Women Economic Forum, por favor ayúdame a hacer un discurso de 3 párrafos, ¿no? Lo hace, lo reviso, muy bien.
Luego le hubiera dicho a un diseñador, oye, voy a estar en Monterrey, hagamos algo en donde se vea la inteligencia artificial como impulsor, ¿no? Y como habilitador para cerrar brechas de género. Entonces ya el diseñador las hace. Luego le digo a tres colegas, oye, te pongo un prompter, ayúdame a leerlo. Ya lo leen, unos realizadores de video lo ejecutan. Eso más o menos antes de octubre de 2022 te tomaba unos 20 días. Hoy se resuelve más o menos en 30 minutos en lo que se tardan los distintos sistemas en general. Obviamente hace tiempo que lo hago. Rodrigo 2022 no tiene nada que hacer, al menos generando videos con Rodrigo 2024. Han pasado 19 meses desde entonces y esto va mejorando, porque además los que generaba, Javier le consta, Javier Arnau, que por ahí anda, pues no eran, cada vez van siendo más sofisticados. Entonces la velocidad que lleva esto, estamos hablando de meses, y las competencias que va habilitando, pues es lo que realmente está transformando. Entonces lo preocupante no es que, oye, la inteligencia artificial a mí como periodista me va a quitar el trabajo, no, me lo va a quitar un periodista que sepa utilizar estas herramientas, que me va a sacar una ventaja enorme. Y eso es lo que hoy tenemos que entender, y sobre todo cómo participamos y cómo participan ustedes para que esos sistemas tengan los insumos necesarios y podamos cerrar las brechas de género, y eso es lo que les quería contar esta tarde. Me pasé un minuto, pero les agradezco mucho. Agradecemos a Rodrigo Pacheco, conductor de Imagen TV, en el panel La inteligencia artificial como tecnología habilitadora del futuro y economía.